Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. El otro punto, mi querido Cáncer, quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia, aquí en España. Como siempre suele pasar mucho, tenemos lo que es tormentas tropicales, ¿no? En este caso la Dana, y ha causado pues muchos estragos aquí lo que es en España. No sé si vosotros se acuerdan cuando yo hice lo que es una predicción hace 3 semanas, a comienzo del mes, inclusive estaba enfermo, en la cual explicaba que iba a haber una tormenta muy fuerte, en la cual me costaba rescatar a la gente, ¿no? En el sueño. Bueno, yo sinceramente pensaba que esto iba a ser así de fuerte lo que es en Estados Unidos, Latinoamérica, pero ven, como siempre lo recuerdo, los seres de luz te envían el mensaje, pero no te entregan el lugar. No quieren como comprometerse tanto, no pueden intervenir. Pero bueno, el caso es que toda la fuerza del mundo, toda la buena energía, toda la buena vibra para la gente de Valencia, ¿vale? Está cerca, nosotros también estamos pasando por una tormenta, pero no es tan impactante o tan fuerte como lo que ha sucedido en Valencia. Toda la fuerza del mundo, chicos. Un besito. Vamos a empezar, Cáncer, a recargarnos de buena energía. Que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, Cáncer. Muy bien, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que últimamente como que estás muy intuitivo, muy intuitiva, lo que es al 100%. Parece como que tus seres de luz quieren hablar, es como que te quieren entregar algún tipo de mensaje, Cáncer. Tienes que hacer caso de tu intuición, de los sueños también. ¿Hay una verdad o hay algo que sale a la luz o algo que tú estás presintiendo? Posiblemente va a llegar lo que es a tu vida o a tus oídos también, mi querido cangrejito. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, el tarot Z. Vamos a ver, Cáncer. Carta guía, carta consejo, Cáncer. Me sale la carta del 7 de copas. Quiero que te fijes bien en la carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está a punto de cruzar lo que es un gran arco, como si fuera lo que es el arco del triunfo. Este personaje, cariño, está dentro de un cementerio o un camposanto y detrás, su brazo está llevando lo que es una copa, mi querido Cáncer. ¿Qué te quieren decir, Cáncer? Una situación, una relación o una persona que tú creías que ya estaba zanjado, terminado, vuelve otra vez a tu vida, Cáncer. Es una lectura bonus general. Este mensaje va a ser quizás para la mayoría, quizás de repente para una minoría. O tú de repente, mi querido Cáncer, me dices, Richard, últimamente yo estoy soñando con personas del pasado y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es amistades, personas con las cuales en su momento vosotros han vibrado bien, ha habido lo que es armonía, Cáncer. Siento que muchos de vosotros van a sentir la energía de ellos. ¿Y por qué pasa esto, Cáncer? Porque ellos te están pensando o ellos de repente, corazón, están tocando tu nombre o se están acordando de ustedes, con otro grupo de personas también. Por eso que yo siento, Cáncer, que muchos de ellos quieren saber de ustedes. Muchos de ellos quieren volver lo que es a tu vida, mi querido cangrejito. Vamos a ver signos, signos, Cáncer.
Me sale lo que es un Virgo, me sale Géminis, Piscis o Acuario, cierras con un Aries. Iniciales, cariño. Vamos a ver Cáncer, iniciales. Hay otro mensaje también con esa carta, ¿vale? Que ahora te lo voy a decir, Cáncer. Vamos a ver. La letra V y la letra A. El otro mensaje, mi querido Cáncer, como vuelvo a repetir, este personaje está dentro de un camposanto. Delante de esta persona, sea hombre o sea mujer, hay un arco. Y delante o detrás de ese arco, cariño, hay un mundo de posibilidades. Vale. Con esta carta dice, en estos momentos Cáncer puede ser que está haciendo muchos cambios en su vida. Y cuando digo cambios, Cáncer, puede ser trabajo, relaciones, tu mundo en general. O viene un cambio en tu vida, Cáncer. Algo que a lo mejor de repente muchos de ustedes no habían planificado. Algo que a lo mejor de repente te llega de sorpresa. Muchos de vosotros, Cáncer, al estar dentro de un camposanto, a lo mejor de repente te pones en lo peor. Te dan de repente una noticia desagradable a ustedes, a lo mejor vas a estar lidiando con la enfermedad, a lo mejor tienes pérdidas económicas. Tú vas a sentir, cariño, como que tocas fondo. Pero esta carta te dice, Cáncer, tú vas a resurgir como el ave fénix, tú vas a tener una oportunidad. Tienes un mundo de posibilidades. Tu historia no se ha terminado. O simplemente, corazón, vas a poder recuperar aquello que tú has perdido. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor en estos momentos a ustedes me dice, Richard, a mí lo que me interesa en estos momentos es la parte económica. Tú tienes que llevar el mensaje que mejor suene para ti. Si tú de repente me dices, Richard, mira, sinceramente, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿todavía hay algo que vivir con esta persona? Recuerda que este personaje está dentro de un cementerio, de un camposanto. Al tener el arco, Cáncer te dice, existe una posibilidad, hay una oportunidad de volver a empezar otra vez. Entonces, ¿qué te está diciendo, Cáncer, esta carta? Esta carta te dice, tu historia no está perdida con él o con ella. Vosotros van a tener una oportunidad de volver a encontrarse otra vez. Este mensaje también llévalo para el trabajo. Richard, ¿voy a poder empezar otra vez ese proyecto que he perdido? Las cartas te dicen, Cáncer, vas a poder empezar otra vez ese proyecto. Si tú de repente no has aprobado lo que es un curso, ¿voy a poder rendir otra vez otro examen? Las cartas te dicen, Cáncer, vas a poder rendir otro examen. Y así sucesivamente a lo que tú crees en este momento que está perdido. Vas a tener una oportunidad, Cáncer. Oportunidad. Vamos a sacar más cartas, mi querido Cáncer. Es muy importante que tú sepas toda la interpretación de las cartas, ¿vale? No podemos hablar en una lectura general solamente en el amor. Tú tienes que tomar el mensaje que mejor suene en lo que tú estás viviendo en estos momentos. Trabajo, dinero, reconciliación, familia, salud, tienes que llevar. Vamos a continuar, Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito, porque la carta del 7 de copas es una carta de oportunidades en forma general. Me sale lo que es la carta de los enamorados, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, esta reconciliación puede ser amor, esta oportunidad, puede ser amor. Para muchos de ustedes. Muchos de ustedes no quiere decir que todo el mundo va a volver con el pasado. No, porque la carta de los enamorados y la carta del 7 de copas te dice, vas a tener una oportunidad en el amor, pero de una forma general. Puede ser una persona nueva, amor de pareja. Puede ser que a lo mejor te reconcilias con un amigo, con una amiga. Puede ser, cariño, que también tú vas a estar vibrando bien con todo el mundo. Vas a estar llamando la atención, porque son cartas buenas. Estas dos cartas juntas son cartas buenas, pero no te centres solamente en el amor de pareja. Tómalo de una forma general, Cáncer. Vamos a continuar. Me sale la carta del 7 de espadas. Hay una persona que enloquece por ustedes, Cáncer. Hay una persona que necesita volver a coincidir otra vez con ustedes. Esta persona posiblemente, mi querido Cáncer, ya tiene una historia.
ya tiene una pareja. Pero seguramente, mi querido Cáncer, que cuando vosotros coincidan, cuando vosotros se encuentren, esta persona se pone nervioso, se pone nerviosa y quiere ir corriendo a tus brazos. ¿Por qué? Aquí tenemos la carta de los enamorados. Una persona quiere saber de ustedes. Una persona quiere hablar con ustedes. Y muchos de ustedes tienen contacto cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí este hombre está dentro de un camposanto. Quiere decir que ya no queda nada entre ustedes por el momento. Pero aquí hay un personaje que está con los brazos abiertos y detrás hay una novia. Quiere decir que cuando se encuentre con ustedes, yo no digo con esto de que automáticamente vosotros dos coincidan y le va a decir a su pareja, mira, lo siento, pero me he encontrado con Cáncer y tenemos que terminar. No. No. Lo que sí, cariño, muchos de vosotros quizás ese encuentro va a ser pasional, ese encuentro va a ser muy íntimo, pero existe la posibilidad de que cuando vosotros se encuentren, si tú quieres, deje a la persona que tiene cerca en este momento, mi querido Cáncer. Existe la posibilidad, ¿vale? No digo que lo va a dejar ya. Me sale lo que es la carta de el Rey de Copas. Ese encuentro que va a pasar entre ustedes, cariño, le va a llenar de alegría, de entusiasmo. Ustedes mismos van a estar contentos, felices, cariño. Si de repente vosotros se han sacado los ojos, han terminado mal, discusiones, líos, no, se van a olvidar de todo, Cáncer, porque mira la carita de este personaje. Le brilla los ojos, Cáncer. Le brilla los ojos, pero vuelvo a recargar, muchos de ellos o ustedes, mi querido Cáncer, tienen pareja, ¿vale? Pero esto no va a ser obstáculo para que vosotros se encuentren. Le brilla los ojos, mi querido cangrejito, y está al costado de la carta del 7 de espadas. ¿Ves, cariño? Y la carta de los enamorados. Entonces, corazón, muchos de ustedes te viene una reconciliación con el amor, con el amigo, con la familia, con una persona muy especial para ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué más me quieren decir, cariño? La carta del 3 de Pentáculos. Esta persona te va a decir, yo siempre he estado pendiente de ustedes. Yo siempre he estado preguntando cómo te va la vida. Yo siempre he intentado ponerme en contacto contigo. ¿Vale? Pero por algún motivo las cosas no se han concretado. ¿Por qué? Porque la carta del 3 de Pentáculos, cariño, en otro mazo, está representado que hay un personaje que está pintando, está poniendo como unos lienzos. Y hay dos personas que se acercan y le ofrecen su ayuda o simplemente le están haciendo compañía. En otro mazo está representado de esa manera. ¿Vale? En este mazo, cariño, al tener la carta del Rey de Copas, fíjate, esta persona siempre ha tenido entusiasmo de saber de ustedes. Y aquí viene la pregunta del millón. A lo mejor me dice Richard, si ha tenido entusiasmo, ¿por qué yo nunca he recibido noticia? Esa puede ser la pregunta del millón. Vamos a preguntar, ¿por qué si esta persona tenía tanto entusiasmo, no se ponía en contacto con ustedes? Vamos a ver. Con el tarot Z, cariño. ¿Por qué si esta persona tenía tanto entusiasmo de saber de ustedes, por qué no se ponía en contacto con ustedes? Estás en todo tu derecho de preguntar. La carta de las de copas, cariño. ¿Por qué? Porque estaba saliendo con alguien. Porque de repente, corazón, estaba en pareja. Y tenía sus dudas, sus inseguridades, o simplemente, corazón, a lo mejor de repente eres tú quien estaba saliendo con alguien. ¿Por qué? Porque la carta de las de copas, cariño, me dicen una oportunidad en los sentimientos. Tranquilamente, él o ella, o estaba con alguien, o tú estabas con alguien. Y quizás por eso, cariño, esta persona pues no se ponía en contacto contigo, cariño, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. ¿Qué más me quieren decir, mi querido Cáncer, cariño? Hay una reconciliación. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Vamos a ver qué mensaje te quieren decir tus ángeles guardianes, mi querido Cáncer. No sé por qué siento un Piscis muy fuerte Cáncer. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta de la suma sacerdotisa, intuición, sabiduría, paciencia, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros es como que las cartas dicen, no es la primera vez que este tipo de historia le pasa a Cáncer. No es la primera vez que a lo mejor Cáncer está ilusionado o ilusionada con una persona. No es la primera vez que una persona viene a su vida a pedir lo que es una reconciliación, porque la sacerdotisa, cariño, es una carta de experiencia. Y la sacerdotisa dice, como no es la primera vez que te pasa esto, Cáncer, tú tienes que actuar con sabiduría, mi querido Cáncer, ¿vale? Y también me dice, Cáncer, cuando tú te encuentres con esta persona, no intentes ir tan deprisa. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Entonces, las energías dicen, Cáncer, ya eres un hombre con experiencia, ya eres una mujer con experiencia, actúa como tal, de una forma adulta. Cuando esta persona venga, porque va a llegar a tu vida, mi querido Cáncer, lo que tú no vas a hacer, Cáncer, es repetir otra vez los mismos errores. ¿Cómo así, Richard? Que viene esta persona, te dice, quiero conversar contigo, y tú dejas todo tu mundo para quedar con esta persona. Entonces, ¿qué le estás diciendo a este hombre, a esta mujer, cariño? Que tú siempre lo vas a estar esperando. Que tú, cariño, estás dispuesto a renunciar a todo por él o por ella. Tienes que darte un poco tu lugar. Tienes que hacerle entender, cariño, que no puede aparecer de la noche a la mañana y tú cambiar tu mundo. Tienes que darle lo que es una lección. Te está diciendo. Y esto no es venganza. Esto no es venganza, Cáncer. Esto es actuar con madurez. Porque si no, este hombre o esta mujer, cariño, se acostumbra. Y cuando una persona se acostumbra, cariño, sabe que te tiene comiendo de sus manos. El otro punto, Cáncer. Vamos a suponer, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, sí, estoy actuando con madurez, pero me come las ansias. Quiero ya volver a estar con él o con ella como pareja. No. Paciencia, cariño. Paciencia, corazón. Hay una frase que dice, dinero que llega fácil, dinero que se va. Entonces, si tu corazón prácticamente te das tu lugar, si a ti te cuesta conseguir ese dinero o esa relación, mi querido Cáncer, entonces tú lo vas a valorar más, ¿me entiendes? Pero si tu corazón te vendes en bandeja de plata, tú pierdes tu valor. Y lo que nosotros queremos es que tú recuperes tu valor para que esta persona no se vuelva a largar otra vez. Pero si tú me dices, Richard, yo no lo quiero como pareja, yo solamente quiero pasarlo bien. Pues entonces, cariño, lo pasa bien. Pero ya tienes en tu mente que nada más vas a lograr con esta persona, solamente vivir el presente, vivir el momento, vivir algo íntimo. Luego no digas, Richard, yo confié, yo le entregué mi pureza y ahora me deja otra vez. Te estoy aconsejando los pasos que tú deberías dar, mi querido Cáncer. No vuelvas a repetir otra vez la misma historia. No tropieces otra vez con la misma piedra. Actúa con inteligencia. Vamos a continuar, Cáncer. Vamos a ver qué más te dice los ángeles guardianes, corazón. Me sale lo que es la carta del 2 de fuego. Planificación, colaboración, progreso, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente también este encuentro no todo tiene que ser amor de pareja. Para muchos de ustedes van a retomar contacto, comunicación con una persona con la cual quizás tú puedes hacer un gran proyecto. Pero esto no quiere decir que tú te vas a casar con él o con ella. No, hay una persona
con la cual vosotros se entienden bien, con la cual de repente hay mucha química y mucha confianza. Esta persona, cariño, te va a hablar de sueños, te va a hablar de proyectos, de planificar algo, de hacer algo juntos. Que luego más adelante las cosas cambien y vosotros tengan su historia de amor, esa es otra historia. Pero por el momento, mi querido Cáncer, me están diciendo, hay una persona que te va a hablar de un proyecto de futuro, Cáncer, ¿vale? Entonces, al tener la carta de la sacerdotisa que te dice, actúa con madurez, actúa con paciencia, si esta persona te gusta, cariño, no hay que mezclar amor con trabajo. Hay una frase que dicen aquí, nunca metas, ya sabes qué, en la olla que te da de comer. Nunca, cariño. Nunca metas esa tarántula en esa olla que tú has de comer. ¿Me entiendes o no me entiendes, Cáncer? Espero que me entiendas, cariño. Y aquí está lloviendo a chorro. Bueno, no creo que va a ser tan fuerte como Valencia, ¿no? Ay, mi linda gente de Valencia, toda la fuerza del mundo, Valencia, toda la fuerza del mundo. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a continuar, Cáncer. Siento que es una semana de oportunidades, siento que te vienen muchas oportunidades, pero me están diciendo, actúa con prudencia, Cáncer. Actúa con prudencia, no te desesperes. Tenemos lo que es la carta del 6 de tierra, caridad, ganancia inesperada y generosidad, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, mira, este acercamiento de esta persona te va a dar ideas para que tú hagas proyectos, te va a apoyar económicamente o posiblemente, corazón, te va a hacer que tú quedes con contactos, te va a traer personas que te van a ayudar en ese proyecto y siento que el dinero te llega. Yo lo que siento, Cáncer, que en estos momentos tu cabecita está trabajando a 1000 por hora para los proyectos. Hay un grupo de ustedes y llegan personas que te van a hablar de proyectos, mi querido Cáncer, y proyectos muy buenos. Es una semana también, mi querido Cáncer, si puedes, ya hay una persona que necesita de ustedes, es importante que lo apoyes. Me está diciendo, si puedes. Porque, cariño, a lo mejor me dice Richard, a mí me gustaría ayudar a todo el mundo, pero te soy sincero, tengo problemas. Solo si puedes, cariño. Vamos a continuar, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir, vale? Te voy a entregar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, haz de tierra, nadas en la abundancia. Una empresa comercial prometedora, documentos o contratos importantes. El dinero te va a llegar, Cáncer. El dinero te va a llegar, corazón. Hay una sorpresa económica o algo se concreta, corazón. O te dan dinero o préstamo, o tu economía mejora, Cáncer. Tu economía mejora. Mira, cuando yo lo que siento, Cáncer, que tú vas a estar muy creativo, muy creativa. Si tú me dices, Richard, ahora no tengo trabajo, no tengo contrato, tú vas a buscar la forma de generar dinero. Mira, Cáncer, no es necesario que tú trabajes para otra persona. Tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa. Richard, no tengo mucho dinero. Corazón, yo cuando era niño, mi madre agarraba, compraba 1 kilito de manzana, medio kilo de azúcar, un colorante que era comestible, un limoncito, cariño, y nosotros nos íbamos al campo a buscar carrizos y hacíamos manzanas carameladas. Y nos íbamos de casa en casa en todo el pueblo a vender manzanas carameladas. De esas manzanas obteníamos de beneficio 3 o 4 veces más y ya teníamos para comer, inclusive para ahorrar un poquito más. Entonces, mi querido Cáncer, cuando uno quiere progresar, cuando uno quiere salir adelante, no hay limitaciones. Las limitaciones los ponemos nosotros. Nosotros, cariño. Todo trabajo es honrado. Que no te dé vergüenza, porque cuando estés en la cima, cariño, todas esas cosas que tú has vivido, lo vas a contar como ejemplo de superación, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, aprovecha que es una semana, que todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro, mi querido Cáncer. Aprovecha, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir. El tarot urbano, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, Cáncer.
Me sale lo que es la carta del 6 de bastos. Me sale la carta del 4 de oros. Y cierras con la carta de la fuerza. El que ríe último, ríe mejor. Cariño, tus ojitos de caramelo, corazón, van a ver muchas cosas positivas para ustedes. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, si a lo mejor de repente tú querías justicia divina, la justicia divina llega a lo que es a tu vida. Si tú de repente, mi querido Cáncer, has estado luchando por un puesto de trabajo o simplemente por un reconocimiento, esto llega, mi querido Cáncer. Yo siento, Cáncer, que en esta semana para ti te viene dinero, reconciliación, viene una persona que te pide perdón, viene una persona que te habla de un proyecto. Pero recuerda actuar con madurez, Cáncer. Es tu semana de suerte, Cáncer. Aprovechalo. Las apuestas, aprovechalo, Cáncer, ¿vale? Porque es una semana de suerte. Hay una persona que viene, es como si fuera tu alma gemela o un ángel. Hay un ángel que viene y te dice, Cáncer, levántate, vamos a hacer cosas juntos. Cáncer, aquí estoy, tu mundo va a cambiar, cariño. Hay una persona que te va a llevar al éxito. Hay una persona, o te va a guiar con su consejo, o te va a ayudar económicamente, pero algo maravilloso está por pasar en vuestras vidas, cariño. Oro y miel para mi querido Cáncer, abundancia para mi querido Cáncer, el amor toca su puerta para mi querido Cáncer, solteros y solteras, llega el hombre o la mujer ideal a vuestras vidas, o la persona que tú habías pensado y sentías que era para ti. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Me sale la carta del As de espadas. Para muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Es una persona de piel blanca. Tiene la oreja grande, ¿vale? Algunos de ellos inclusive de repente utilizan piercings. Tiene la nariz bien perfiladita. Parece que fuera rasgos caucásicos o es una persona muy refinada, muy refinado. Tú con él o con ella o han estudiado juntos o han trabajado juntos. Esta persona, cariño, a veces trata como de ignorarte, pero sin embargo te lleva siempre en su mente y en su corazón, mi querido Cáncer. También es una persona que a lo mejor o tiene el cuello muy largo o hay personas que a veces caminan así, que parecen tortugas. Mi querido Cáncer, pero es una persona con la cual tú has tratado, con la cual tú has convivido. La carta del 10 de copas. Esa persona que posiblemente no daba señales de vida, que era muy orgulloso, muy orgullosa, llega para pedir lo que es una reconciliación. ¿Por qué te digo que esta persona era muy orgulloso, muy orgullosa? Porque mira esta carta, cuánto ego, mi querido Cáncer. Pero sin embargo, viene a pedir lo que es una reconciliación. Esta persona, mi querido Cáncer, puede ser familia, puede ser de repente el gran amor de tu vida, puede ser una persona que ya tiene familia o tú ya tienes familia y no tiene por qué ser todo reconciliación para que tú vuelvas como pareja. Quiere paz en su corazón, quiere tranquilidad en su corazón. Por eso que te busca para pedir perdón, mi querido Cáncer. Algunos de ustedes inclusive son del mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer. Porque aquí sale, cariño, un arco iris. Vamos a continuar. La carta del 4 de espadas. Hay una persona con la cual ustedes tenían planes. Tenían sueños. Esta persona, cariño, puede ser que haya sido de elemento aire. Bueno, es de elemento aire, todavía sigue aquí en esta tierra. Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro o cabello castaño. Puede ser que este personaje tiene tatuajes también. Es una persona que vive en casa de sus padres o de repente vive en casa, cariño, de su actual pareja. No es su propiedad. No es su propiedad. O esta propiedad es de su pareja o de sus padres. A pesar que a lo mejor de repente vosotros se ha roto el contacto, se ha roto la comunicación, esta persona siempre te sueña y te recuerda
mi querido cáncer. A pesar que a lo mejor de repente esta persona no te dice lo que siente porque quizás cariño ya tiene una historia o por X motivo vosotros no se hablan, esta persona te sueña y te piensa, mi querido cáncer. Y puede ser que muchos de ustedes me dice Richard, yo siento su conexión. Pensaba que estaba loco, loca. No, cariño. Esta persona te sueña o te piensa. La carta del 6 de oros. O esta persona te pide una oportunidad, o esta persona, cariño, si tú estás pasando por un problema económico, el pretexto para poder llegar lo que es a tu vida es a través de la economía. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, también tranquilamente te devuelven algo que te corresponde a ti por derecho o de repente te pagan algo que te corresponde por derecho. A través de personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o simplemente corazón, tu jefe, tu jefa o una persona que tiene lo que es un alto cargo te va a devolver un dinero que te corresponde por derecho, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda actuar con madurez. No puede ser que automáticamente cuando aparezca una persona que se ha portado como un niño caprichoso o una niña caprichosa, tú les abras los brazos como si fuera un pavo real. Tienes que darte tu lugar, cariño, ¿vale? ¿Para qué? Para que te vuelvas un tesoro valioso, un tesoro inalcanzable, que no piense, cariño, que te puede tener cada vez que diga cáncer, ven, y tú vas, aquí estoy. No. Dale una lección. Besito cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Oro y miel para ti. Te quiero mucho.